Dicen que el tiempo no me deja más. Continuamos nuevamente aquí en Agendalo, por supuesto, y vamos a hablar de algo que la verdad que todos estamos en este tema, ¿no? El estrés. Por eso tenemos en línea a la doctora Evelyn Zamorano. La verdad que ella nos va a sacar muchísimas dudas y vamos a aprender también un montón y lo importante que es cómo debemos cuidarnos en este tiempo. Doctora Evelyn, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola Noelia, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por tenerla aquí en línea y hablar de este tema que es muy importante y el cual obviamente nos acoge a todos, hablar del estrés. ¿Qué es el estrés? Bueno, fundamental sobre todo en estos tiempos, ¿no es cierto? Que por ahí mucha gente ya viene agotada de lo que va del año, ¿sí? El estrés básicamente es la capacidad de adaptación de nuestro organismo a las diferentes circunstancias. Estas circunstancias pueden ser externas o internas, ¿sí? Son circunstancias que aumentan nuestras demandas y hacen que nosotros, nos piden más energéticamente hablando de nosotros, ¿sí? El tema es que el estrés a corto plazo y en pequeña medida se podría decir que es hasta bueno, ¿sí? Es de lo que se llama el famoso distrés, no sé si escucharon hablar, pero es como un estrés que te ayuda, te potencia, te hace estar más atento. Por ejemplo, uno tiene no sé, que correr una maratón, tenés una entrevista de trabajo, circunstancias pequeñas que te producen estrés, pero que tu cuerpo, que es tan sabio, te hace optimizar tus funciones para que vos rindas mejor en ese pequeño momento. El problema es cuando justamente este estrés pasa a ser un estrés patológico, es decir, malo. ¿A qué me refiero con estrés malo? Un estrés que empieza a afectar tu salud, a deteriorarnos, ¿sí? Ya viene con síntomas asociados, que suelen ser justamente el cansancio, la irritabilidad, ¿sí? El mal humor, ¿sí? Todo, me olvido todo, nada me sale bien. Son todo un cúmulo de eventos que empiezan a suceder cuando realmente nuestras reservas internas de energía ya no están pudiendo, satisfacer las necesidades que me piden que yo esté más al 100%. Por eso el estrés en realidad empieza a ser malo cuando es mantenido en el tiempo. Es el estrés patológico, el estrés que nos enferma, que aumenta el cortisol, aumenta la adrenalina, noradrenalina, sustancias que a la larga producen una inflamación sistémica. El equivalente de la persona estresada se puede decir que es una persona inflamada, ¿sí? Y recordemos que esta inflamación es la base de la mayoría de las enfermedades hoy día, de los síndromes depresivos, del Alzheimer, de muchos tipos de tumores también, de problemas gastrointestinales. La inflamación sistémica es el origen justamente de las enfermedades crónicas que mayormente conocemos hoy. Por eso la importancia de saber diferenciar cuando un estrés me puede potenciar y me puede ayudar o cuando un estrés me puede enfermar. Doctora, ¿el estrés nos acompaña durante toda nuestra vida? Sí, ¿O hay totalmente. algún momento donde no tenemos estrés? Sí, yo siempre digo que no es necesario irse, no sé, al cerro más alto del Himalaya para lograr vivir sin estrés, sino que justamente la idea es aprender a gestionarnos y entender que nosotros en nuestro trabajo, en nuestras vidas, con todas nuestras actividades y nuestras responsabilidades, podemos aprender a vivir sin estrés, ¿sí? Pero eso depende de cada uno y del nivel de conciencia que cada uno tenga. Porque fíjate, Noelia, que la mayoría de las personas hoy van por la vida en modo robot, se puede decir, van automatizados, sin detenerse a pensar por qué hacen lo que hacen, si lo que hacen realmente les hace bien, ¿sí? Y con el tiempo sabemos que eso va deteriorando la salud. La gente normaliza no tener tiempo para comer, no tener tiempo para hacer actividad física, ¿sí? Y como sabemos, si hoy no le dedicamos tiempo a la salud, al cuerpo físico, a la mente, a la salud emocional, el día de mañana obligadamente vamos a tener que dedicarle tiempo a la enfermedad, ¿sí? Totalmente, a esto vamos, ¿no? A los distintos tipos de enfermedades que tenemos. Por ejemplo, pasa mucho de la gente que come a las corridas o que realmente no come durante muchísimas horas, la falta de sueño también, el uso del celular constante y bueno, más allá de todas las cosas cotidianas que tenemos todos los días que lidiar, ¿no? Con las noticias que vemos, son un montón de factores. Totalmente, sí, mucho lo que nombrás es totalmente, fíjate el tema del teléfono, algo tan sencillo como
el tema de estar todo el día con el teléfono nos produce un desbalance en los neurotransmisores, ¿sí? Que son las sustancias químicas que envían información entre las neuronas del cerebro, y tenemos exceso de neurotransmisores excitatorios, como por ejemplo la dopamina, ¿sí? Que la dopamina un poco está buena porque es la que nos ayuda a estar motivados, a hacer las cosas, pero el tema es que cuando tenemos un exceso de esta dopamina, empezamos a justamente el efecto contrario, al vivir sin motivación, ya empezamos a necesitar dosis más grandes de placer para sentirnos felices, ¿sí? Por eso está bueno cada tanto hacer como estos episodios que yo le llamo dopamina detox, que es esto, es un tiempo a la semana apagar el teléfono, tener contacto con la naturaleza, ¿sí? Está demostrado que el caminar descalzo, el tener contacto con la naturaleza, con el sol, ayuda a eliminar el exceso de radicales libres, ¿sí? En nuestro organismo. Esto también es un factor favorecedor. Y fíjate vos que es algo tan sencillo como estar al aire libre y en la naturaleza, que cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Totalmente. Y doctora, otro de los factores también, bueno, es el tema familiar, ¿no? En estas fechas que son muy significativas para muchas personas, donde, bueno, le vienen los recuerdos, pese a lo que todo vivió el año, o las mismas reuniones familiares también generan cierto tipo de aspereza o de estrés. Sí, totalmente, es cierto. Y ahí también está en nosotros el aprender a poner límites. Siempre desde el amor, ¿sí? Porque recordemos que mientras haya respeto, cualquier opinión es válida, pero siempre que se nazca y que sea producido desde el amor. Entender que no tenemos por qué soportar vínculos que no nos hagan bien, que deterioren nuestra salud, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Muchas veces pasa que uno no sabe decir que no, ¿sí? Y eso a la larga, recordemos que la emoción no tratada, digamos, el sentido de no saber decir que no, a la larga nos va generando un estancamiento energético, que eso nos va produciendo enfermedades. Entonces, parte de la salud es saber decir que no, es conocernos a nosotros mismos para saber nuestros límites, para entender las cosas que nos hacen bien y las cosas que no nos hacen bien. Pero ¿cómo vamos a saber esto? No es si, por ejemplo, no paramos 5 o 10 minutos al día, ¿sí? Si vivimos en esa vorágine de la rutina y no nos damos cuenta ni siquiera de que cuando un alimento nos cae mal, por ejemplo, o qué alimentos me producen mayor inflamación, qué alimentos hacen que me constipe, ¿sí? Cuáles son los vínculos que me rodean que no me hacen bien, ¿sí? Por eso siempre digo, es fundamental el autoconocimiento y sobre todo en esta fecha, entender que no es más exitoso el que más ocupado está, o sea, borrémonos de la idea del multitasking que nos impulsó muchas veces a nivel social, que el que está más ocupado es el que le va a ir bien en la vida, y no es así. Recordemos que justamente es el que disfruta lo que hace, ¿sí? El que se da tiempo para sí mismo, para sus afectos, para recordar que lo importante son las cosas sencillas, la familia, ¿sí? El día a día. Y eso es fundamental, un día a la vez, ¿sí? Porque el hecho de estar queriendo hacer hoy 1000 cosas a la vez, pensando en preocupaciones futuras, que la mayoría de las veces no suceden, lo único que va a producir justamente es que tengas un exceso de cortisol en tu organismo y que termines enfermando. ¿Y de qué manera después balanceamos eso? Más allá de que hagamos todo este tipo de actividades también, obviamente tomemos conciencia, por sobre todo que el preciado más grande que tenemos es la salud, debemos cuidarlo, debemos motivarlos, y la gente que habla también de esto, ¿no? Eso también es importante, porque antes era como guardarse todo y no exteriorizarlo, y ahora creo que hay una nueva generación que sí lo hace. Totalmente, sí, eso es algo genial, que yo digo que es como una apertura de conciencia masiva que está empezando a suceder también, ¿no? Que es el entender eso, entendernos como protagonistas en el proceso de la salud y no simplemente como, digamos, me voy al médico, me da la listita de medicamentos y de cosas, y yo a veces no sé ni siquiera para qué estoy tomando, por qué estoy haciendo las cosas, y las tengo que hacer. Bueno, eso muestra una grave falta de compromiso con uno mismo. Entonces, entender que en realidad vos sos la protagonista de tu salud, yo soy la protagonista de mi salud, que cada uno tiene el poder, es el primer paso, ¿sí? Porque ahí es lo que te digo, o sea, ahí vamos a entender que el hecho de que el médico te diga, bueno, tenés que hacer actividad física, no va a ser simplemente porque te lo dijo el médico. Vos cambiás la concepción y te das cuenta que vos los hábitos o las cosas que empezás a mejorar
son porque vos te amás a vos misma y vos querés potenciar tu salud física y mental, ¿sí? Partimos de lo mismo, del amor propio, del autoconocimiento, del autocuidado. Al entender esto nos damos cuenta que nosotros, por ejemplo, haciendo actividad física podemos liberar serotoninas, endorfinas, sustancias que van a mejorar nuestra memoria, nuestra salud cardiovascular, ¿sí? Nos estamos dando salud con el simple hecho de hacer actividad física, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo el tema de la meditación, que por suerte se está hablando mucho hoy también, ¿sí? Y recordemos que la meditación no es esoterismo, no es religión. La meditación tiene que ver con ciencia, porque está estudiado cada vez más y se sabe que potencia las áreas de nuestro cerebro que favorecen la neuroplasticidad. La neuroplasticidad se refiere a la capacidad de transformarse en nuestro cerebro y de mejorar, de potenciar nuestras funciones. Se ha demostrado también que la meditación diaria, ¿sí?, practicada diariamente, favorece nuestro sistema inmunológico, Noelia. Fíjate qué increíble, y bueno, eso es lo lindo de la medicina del estrés, que va viendo a nivel científico las acciones y la repercusión biológica que tienen un montón de acciones que todos los podemos incorporar día a día. Totalmente. Doctora, y a todo esto que dijo en toda su carrera y su investigación, ha hecho un libro, el cual quiere obviamente compartir con todos. ¿Y de qué trata? Sí, bueno, en realidad es un diario, se llama Diario Holístico, justamente. Como los diarios íntimos cuando antes escribíamos de esa manera. Va a ser íntimo. Es como un diario íntimo el cual cada uno tiene que poner sus cosas personales, como lo hacíamos cuando éramos chicos. Exactamente, así, y reverenciado, digamos, al modelo adulto. Y la idea, o sea, lo que tiene de lindo Diario Holístico es que une lo que es la ciencia y la espiritualidad, ¿sí? Entendiendo que no somos solamente un cuerpo físico y de que para mantener nuestra salud es necesario cuidar todas nuestras esferas, cuerpo, mente, alma, ¿sí? Justamente lo que trata es de bajar a papel las emociones, tiene preguntas diarias para responder cada día, tiene tips, ¿sí?, para manejo del estrés, tipos de respiración, sí, tipos de alimentos. Como dijo usted, tiene un montón de cuestiones, ¿no? El tema de la respiración también, lo importante que es y cuánto nos ayuda. Este libro, como decíamos, que tenemos que ir anotando todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa. La verdad que es como un acompañamiento, es como tener un doctor en casa, pero nosotros seamos nuestros propios protagonistas de cada una de esas historias. Totalmente, y sin ir más lejos, Noelia, mira, te digo, yo siempre, ni siquiera soy muy mala vendedora, ni siquiera digo vayan a comprarse, pero sí escriban, por favor, escriban, porque el journaling, que es este acto de escribir, digamos, conecta lo que es el inconsciente, baja a papel las emociones, y esto nos permite que la emoción no se estanque y se termine transformando en síntomas, ¿sí? Entonces es fundamental. Algo tan sencillo como escribir ayuda un montón a la salud. Escribir lo que nos pasa, escribir nuestros miedos, nuestros deseos, tomarnos 3 a 5 minutos al día para poder agradecer, incluso escribiendo, ¿sí? Y son hábitos pequeños de incorporar que realmente hacen a la salud. Uno va viendo los cambios y se va haciendo sobre todo más consciente de esto que hablamos hoy, que no somos solamente un cuerpo físico, sino que es necesario darle amor a todas nuestras áreas. Doctora, ¿y cuándo va a ser el lanzamiento de este libro o ya está disponible? Este libro fue lanzado este año, hice la presentación en la Feria del Libro en la Rural en Buenos Aires. La primera edición ya fue agotada y bueno, ahora estamos con los últimos ejemplares de la segunda edición. Bueno, entonces vamos a estar ansiosos de poder esperar. ¿Tuvo alguna repercusión con respecto a esto? ¿Algún comentario? ¿Qué es lo que ha mejorado en las personas que pudieron tener contacto con el libro? Bueno, lo que recibo mucho de comentarios que me ponen súper feliz es ver cómo la persona empieza a tener más autoconciencia. Personas que van como robotizadas por la vida se empiezan a dar cuenta justamente de que va mucho más allá el sentido de la salud y que empiezan a darse cuenta del poder que tiene cada uno con pequeñas acciones al día para poder potenciarse. Doctora Evelyn Zamorano, la verdad que
un placer poder charlar, hablar de esto, del estrés y hablarlo de algo tan cotidiano que nos pasa a todo y obviamente prevenir por sobre todas las cosas, ¿no? Y concientizar a la ciudadanía, que es lo más importante. Totalmente. Muchísimas gracias a vos, Noelia, por la invitación. Un placer compartir con ustedes. Muy bien, doctora Evelyn Zamorano, muchísimas gracias. Muy bien, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa nuevamente porque tenemos muchísimo más de Agendalo.